Bendiciones y bienvenidos a su canal de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. En este día vamos a estar viendo la enseñanza de Yeshua HaMashiach en el Aleph Bet. Vamos a estar viendo cómo el nombre del Señor, el mismo Señor, se manifiesta a través del alefato hebreo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo en Apocalipsis, yo soy el Aleph y el Tab. Así que vamos a estar viendo cada una de las letras del alefato hebreo, cómo están vinculadas a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí una vez más, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, que es en griego principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y vemos ahí la letra Aleph y la letra Tav. Pero nosotros vemos en la Brit Hadasha que dice yo soy el Aleph y la Tab. Está hablando obviamente también, mucha gente lo conoce como Alfa y Omega, aunque ese es un idioma griego. Lo más correcto que él hablaría sería esto, Aleph y Tab. La letra Aleph y la letra Tab, que son la primera letra del alefato hebreo y la última letra. Y dice la Escritura en Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, dice el Señor, porque de mí escribió él. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Torá, que fue lo que escribió Moshe, nos está hablando y testificando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, dice, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, de él se habló desde Moshe, es decir, Moshe empezó a hablar, a testificar. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá incluso nos testifica de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Cristo, el ungido Jesús. Ahora nosotros vamos a estudiar en este día, como le digo, que Él es el alefato, Él es cada letra, y cada letra nos habla de una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo es y de sus características. Obviamente vamos a estar hablando básicamente lo más básico, porque no queremos ocupar mucho tiempo. Así que vemos aquí nosotros que una vez más el Bereshit 1:1, donde vemos que aparece Aleph y Tab después de la palabra Elohim, porque fue con lo que Dios hizo toda la creación, es decir, el verbo vino a la existencia, Él es el primogénito de toda creación. Y vemos aquí una vez más el alefato, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, y vemos cada una de las letras del alefato, como nosotros hemos estado estudiando cada una de estas letras, pero como le digo, cada una nos habla de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y vamos a empezar. Primeramente la Aleph, que nos habla de la autoridad, nos habla de primero, nos habla de principio, lo cual ya leímos allí en Apocalipsis 1:8, dice que Él es el primero y el último. Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito. Apocalipsis 1:8 dice que Él es el principio. ¿Por qué nos habla esta letra Aleph de nuestro Señor Jesucristo? Porque es la primera letra, Él es el primero y el final. Ahora también le pongo aquí el mediador, que Él es el mediador del pacto, que con una mano toma al hombre y con otra se toma de la mano de nuestro Abba, y esto lo podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, de tal manera que la Yod y la Yod de arriba hablando de la mano de Dios, y el Vav que está en medio que representa a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y la otra Yod que está abajo hablan de esa conexión entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es aquel mediador entre Dios y los hombres. Esa Vav que está ahí representa al mediador, de tal manera que la Aleph nos habla de esto,
en relacionado con nuestro Señor Jesucristo. También la Bet, vemos la Bet quiere decir casa, quiere decir familia. ¿Por qué apunta esto a nuestro Señor Yeshua HaMashiach? Porque Él es el tabernáculo, según lo dice en Juan 1:14. Él es el edificador de la casa también, como lo dice en Juan 1 del 1 al 3, pero también es el que gobierna sobre la casa de Dios, y esto nos lo dice en Hebreos capítulo 3 versículo 6, de tal manera que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo es la Bet también. La Bet nos habla de cómo Él se tabernaculizó en este mundo, y dice que vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la Gimel, que nos habla de un camello, pero también nos habla de un pie, nos habla de siervo, nos habla de un portador de agua, nos habla del desierto. Y cómo esta letra nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, es quien tomó forma de siervo, Filipenses 2:7, la forma de un camello, lavó los pies, Juan 13:5, dice que lavó los pies de sus discípulos. Esto nos habla del servicio. Quien dio testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, se vestía de piel de camello, vivió en el desierto, era un siervo y era portador de un mensaje, y sus pies hermoseados. Marcos 1:6 nos habla de esto. Juan el Bautista fue aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él era aquel que preparó el camino, es decir, era un siervo que vivió en el desierto, y dice que sus vestiduras de Él eran de camello. Es decir, todo lo que está vinculado hacia nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que cada una de las letras tiene que ver con su obra, tiene que ver con los que lo rodeaban, tiene que ver con todos aquellos que de alguna manera prepararon el camino para el Señor. También vamos a ver Dalet, la letra Dalet, que nos está hablando de una puerta. Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La letra Dalet nos está hablando de una puerta, y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y nosotros podemos ver ese cumplimiento en la letra Dalet de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cada una de las letras del alefato nos están hablando y testificando de nuestro Señor Jesús. Por eso Él mismo dijo, yo soy el Alef y el Tab. En toda el alefato encontramos las características, la función, el oficio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Aquí vemos la letra Hei, que está hablando de la existencia. Marcos 14:62 dice, y Jesús les dijo, yo soy. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Él marca la Hei, Él es el que nos da la existencia. Recuerde que esta letra es algo muy interesante, hablando de la ventana de la misericordia, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y Él es el que le da la existencia al ser humano. Es como cuando se agrega una H a hombre. No es lo mismo hombre con O, que empieza con O, que hombre con H, así como a Abraham, que se le agregó esa H y fue cuando fue bendecido en grande manera con la letra Hei, que nos está hablando de la existencia. También vemos nosotros la Bab que representa la estaca, representa el clavo, el madero. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De tal manera que vemos la letra Bab ahí cumpliéndose en nuestro Señor. Vamos a la letra Zain, espada, que está hablando de una espada. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De tal manera que la Zain nos está hablando también de la espada aguda que trae nuestro Señor en su boca. Pero también vemos aquí la Het, que nos está hablando de la separación. Hebreos 2:11 dice, porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos. Nos llama hermanos, ¿por qué? Porque Él nos ha santificado. Esta letra se cumple en nuestro Señor. Vemos también la tet, que está hablando de una cerca. Dice el Salmo 3:3, mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién es aquel que nos protege, hermano amado? ¿Quién es aquel que nos tiene en el hueco de su mano y nadie nos puede hacer nada? Nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la tet nos está hablando de Él. Vemos aquí la yod, la que está hablando de la mano. Habacuc 3:4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su poder, y de que la yod se manifieste en Él, porque Él es quien tiene el poder de Dios. Vemos aquí también la kof, que nos está hablando de una mano cerrada, y dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos aquí la lamed, que es representada en la pictografía por la vara de un pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, en nuestro Señor Jesucristo se cumple la letra lamed. Ahora, algo muy interesante también de la letra lamed es que es la letra más grande del alefato, de tal manera que su cúspide está tocando el cielo y que baja y desciende hasta el ser humano. ¿Quién es el que manifiesta esto? Nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que nosotros vemos en Él la reconciliación de Dios con el hombre, Él, Yeshua HaMashiach. Aquí vemos la letra Mem, que nos está hablando de las aguas. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién es el que tiene esta agua? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede dar esta agua, que si bebemos de ella no volveremos a tener sed jamás. Aquí estamos viendo la nun, la letra nun, que nos habla de hijo, de vida, de posteridad. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vemos aquí la Samej, la letra Samej. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta letra Samej está hablando de una vara de apoyo, está hablando también de un conocimiento y de un tiempo, pero es la mano del Señor que nos sostiene. Él es aquel que nos ayuda, Él es aquel que está con nosotros y que nos dice, no temas, que yo te ayudo. Aquí vemos la Ain, que está hablando de el ojo. Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Quién es aquel que nos ve y que tiene compasión de nosotros? ¿Quién es aquel que dice la Escritura que vio una multitud y tuvo compasión de ellas? En otra ocasión dice, vio una multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Ain, el ojo, aquel hermano amado que nos bendice, que nos ayuda, del que procede la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la P, la letra P hebrea, que está hablando de la boca. Salmo 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Quién es aquel que manifiesta la boca de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo también, porque Él fue por medio de quien Dios habló en el tiempo en el que nosotros vivimos, y siempre vemos que su palabra es aquella que está siempre moviéndose, porque Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, aquel que habla y que produce. Vemos aquí también la letra Tzadi, que está hablando de la justicia, y veíamos en otra enseñanza acerca
de Tzadik, la letra porque sigue la Kof, la cual nos indica que está hablando de los justos, y él es aquel que se apoya en el Señor, aquel justo. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En nuestro Señor Yeshua HaMashiach vemos aquí la letra Kof, que nos está hablando de conocer los tiempos. Daniel 4:23 dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. ¿Quién es aquel que manifiesta el que conozcamos los tiempos? Nuestro Señor Jesucristo es aquel que nos ayuda y que nos bendice para que conozcamos los tiempos. Vemos la Resh aquí, la cabeza. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Él es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo, hablando de la letra Resh. Y vamos aquí a la Shin, dientes. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La letra Shin es una letra muy impresionante también, que podemos estudiar muchas cosas acerca de esta letra, pero nos está hablando de la ira también, de aquello que consume, del fuego consumidor, y dice que nuestro Señor Jesucristo es aquel que pisa, dice, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vemos por último la letra Tav, que nos está hablando de una marca, de una señal de un pacto. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que nosotros vemos todo el alefato manifestado en nuestro Señor Jesucristo, desde la Aleph a la Tav. Vemos cada una de estas letras, y si escarbamos podemos encontrar muchas cosas más, pero estas solo son luces para que podamos seguir estudiando cada una de estas letras y ver cómo en cada una de ellas encontramos un mensaje que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Que Dios te bendiga.